Bueno, a todas las personas que nos están viendo pues en el programa o en el canal o que están viendo pues este video, para el día de hoy pues tenemos un gran invitado. El día de hoy les traigo al doctor José Leonardo Valencia Molano, quien es pues el rector y representante legal de la Universidad del Área Andina. Es una persona que tiene pues bastante profesionalismo, bastante trayectoria académica y profesional. Cuenta con más de 20 años de experiencia y liderazgo en la gestión de desarrollo académico de instituciones de educación superior en Hispanoamérica. Es abogado de la Universidad Externado de Colombia, cuenta con diferentes maestrías. Dentro de estas tenemos pues maestría en gobierno, gerencia de asuntos públicos de la Universidad Externado de Colombia. Diferentes estudios, se ha desempeñado como rector y vicerrector en diferentes universidades de Colombia y de Centroamérica. Doctor José Leonardo Valencia, bienvenido. Bueno, Fabián, muchas gracias por invitarme a tu programa, a tu canal y poder compartir con ustedes este espacio. Claro que sí. Doctor Valencia, pues a nosotros nos gustaría saber un poco más sobre ti, aparte de toda esta parte profesional, de toda esta trayectoria académica que tienes. Cuéntanos un poco sobre José Leonardo Valencia. Bueno, Fabián, yo soy generación Z, digo Z de espíritu, o sea, cuando alguien pregunta qué es un Z, que es un centennial, es de 16 a 21 años, es mi espíritu, pero realmente soy un baby boomer, nacido en la década de los 60, más precisamente en el año 67, y pues me he enfocado en mi vida personal y profesional muy hacia el tema humanístico, y es ahí donde he tenido la posibilidad de trabajar, desarrollarme, poder generar un proyecto como Área Andina en ese enfoque humanístico que hoy tenemos, y hoy pues ese humanismo dado también en esa combinación de lo digital, entonces en el marco del humanismo digital, pero también desde que terminé mi universidad y tuve la posibilidad de hacer mi programa de maestría fuera del país, pues enfaticé mucho por un profesor que tuve en el tema de la felicidad, en la psicología positiva, y me he dedicado casi que desde el año 94 a la fecha, estamos hablando de casi 30 años. Claro que sí. Un poco a trabajar todos estos temas de psicología positiva, todo lo que tiene que ver con ética, valores, la parte humana del ser humano, la ética, el buen vivir, y es donde he hecho realmente pues mi desarrollo tanto personal como profesional en ese sentido. Perfecto. Cuéntanos cómo conociste tú la educación en tu tiempo y qué cambios de pronto a grandes rasgos pues has notado en brechas respecto a la educación superior. Yo creo que ahí es uno de los puntos más álgidos y más complicados, porque no es que haya habido mucha evolución, o sea, la educación ha sido estática casi en su proceso. A veces han cambiado algunas cosas mínimas, pero no lo que realmente debería dar de cambio y de transformación, y donde hoy tenemos que ser muy innovadores, ser mucho más disruptivos y romper temas, porque hoy las brechas se están haciendo cada vez más grandes para la educación superior, y eso está poniendo indudablemente en un hilo donde tenemos que pasar de un lado al otro muy rápidamente y poder conectar y poder de alguna manera impactar de manera positiva, porque hoy el empleo requiere de unas competencias y unas habilidades que las universidades tienen que promover y tienen que desarrollar, y creo que ahí hay un camino donde el modelo como se debe hacer debe ser diferente a cómo se viene haciendo o cómo se ha hecho. Por eso a veces en muchas presentaciones que nos hacen nos muestran esa foto de la universidad más antigua del mundo, que es Bolonia, y nos muestran en Bolonia un profesor con un turbante en la cabeza dictándole una clase a otras personas en un escenario, y la ponen hoy en la misma situación, un profesor al frente de una pantalla como la que tenemos acá dictando una clase al frente de otras personas. Entonces la interacción ahí pues tiene que cambiar, tiene que ser mucho más el proyecto de aula y el trabajo en aula mucho más co-creativo, más colaborativo, tiene que haber un proceso de aula invertida con un modelo pedagógico diferencial, con un modelo instruccional diferencial, y donde se combinen hoy muchas metodologías que se están dando, como decir la virtualidad, donde hoy se habla de hibridad, se habla de presencialidad, pero también donde en el aula de clase el profesor sea un coach, sea un promotor, sea un mentor del estudiante, y lo acompañe no solo en su proceso de formación disciplinar, sino en su proceso de fortalecer lo humano en esa persona.
Claro que sí, muy importante también. Pues ahorita, digamos, en estos tiempos de tecnología, ¿cómo ves de pronto la llegada de la inteligencia artificial a ahorita la actualidad? Bueno, ese es un reto muy grande. Eh, es un reto que nos genera en algunas ocasiones pues temor, porque pues hemos visto que la evolución que ha tenido el 2022 a la fecha, desde noviembre del 2022, que es cuando se hace el lanzamiento del ChatGPT, pues ha sido realmente digamos, muy grande. ¿Sí? Cuando uno mira el impacto que ha tenido, ha sido un impacto realmente muy importante y en muchas ocasiones no estamos tan preparados como quisiéramos para responder a lo que realmente trae consigo la inteligencia artificial y en este caso de la inteligencia artificial generativa. Hoy no solo hay un ChatGPT, hoy hay un sinnúmero de plataformas que pueden ayudar a una persona a hacer su vida laboral mucho más fácil, a poder hacerla mucho más eficiente y más productiva, pero hay que enseñar a la gente a manejarla y hay que enseñarlas en un marco que es muy importante hoy, que lo decía antes, y es en el marco del humanismo digital. Cuando uno habla del humanismo digital, está hablando de dos componentes, que es el ser humano como protagonista principal de esa serie, de esa novela, de esa película, pero de un tema tecnológico que no va a cambiar y no va a desaparecer. Algunos nos rehusamos y decimos esto no va a ocurrir. No, eso ya está ocurriendo. ¿Sí? Y cuando algo ya está ocurriendo va a tener un desarrollo mucho más grande y mucho más impactante. Y si no te subes a tiempo en ese bus, pero te subes bien y formas la gente que pueda responder de manera adecuada a esas transformaciones y esos cambios, pues si no lo haces vas a desaparecer y vas a tener que adecuarte y contextualizarte a una realidad que hoy es una realidad que no se puede esconder, que es una realidad que no va a dejar de avanzar y desarrollarse, y donde hoy el mundo está caminando en una senda en la cual yo tengo que ver cómo respondo, pero respondo de manera diferencial. Y esa manera diferencial, Fabián, está enmarcada en una formación del ser humano mucho más fuerte, en hacer que lo que hemos perdido, porque yo siempre digo que nos hemos deshumanizado, tenemos que ver cómo volvemos a recobrar esa humanidad, cómo fortalecemos ese ser humano, esas competencias del ser humano, que es lo que llamamos, antes las llamábamos soft skills, hoy las llamamos power skills, cómo las potenciamos para que el ser humano sea protagonista de esa era digital y esa era tecnológica y no la tecnología protagonista del ser humano. ¿Sí? Y cómo hacemos que eso que nos va a tocar vivir se viva en un marco de ética y valores, porque hoy eso no está pasando. Cuando tú entras a las redes sociales, lo que encuentras es una desconfiguración, una descontextualización, y hoy necesitas enmarcar con sentido eso, y eso hoy no está ocurriendo. Y eso no está ocurriendo porque no tenemos un ser humano fuerte, con las competencias fuertes que pueda responder de manera diferencial a lo que está ocurriendo. Entonces las universidades y la formación en general tenemos la obligación de entrar a fortalecer eso, para que esos seres humanos que entreguemos como profesionales o seres humanos o personas puedan tener las competencias y las habilidades que les permitan responder de manera adecuada a lo que el mundo hoy nos pide, que es muy diferente. Claro, no tener pues miedo al tema, sino más bien innovarnos y pues estar dentro para responder al mismo. A las necesidades, claro que sí. Bueno, ¿cuáles consideras que son las principales fortalezas de la universidad pues para afrontar los desafíos educativos del país? Bueno, esta es una universidad que ha hecho unas apuestas de tiempo atrás que no han sido fáciles, porque para hacer apuestas de transformación en educación o innovación educativa tienes que generar transformaciones culturales, y las transformaciones culturales no son fáciles. O sea, cuando a ti te cambian el celular y te dicen tú ya no vas a tener un Android, sino vas a tener un Apple, tienes que tener un momento de hacer esa transformación cultural de cómo aprender a manejar el Apple que antes manejabas un Android. Y eso te cuesta. Para nosotros cualquier cambio como seres humanos no es fácil. La humanidad nos ha llevado a que a veces somos reacios al cambio. Y eso conlleva que tengamos que hacer primero todo un tema de generación de transformación cultural, para que las personas a través de esa transformación cultural puedan ser mucho más flexibles al cambio y puedan ser mucho más adaptativos. Es algo de lo que hemos perdido. Los seres humanos a veces no somos tan adaptativos como quisiéramos a los procesos,
y ahí es donde tenemos que trabajar fuertemente para fortalecer la adaptación, la flexibilidad y podernos de alguna manera contextualizar muy rápidamente a los cambios que trae todos los sectores, no solo la educación. Lo que pasa es que la educación es la que va a asumir la transformación de esos sectores, porque va a tener que formar gente que responda a esa contextualización de transformación del sector. Si te cambia el sector transporte, pues vas a tener que formar gente que pueda dar cabida a responder a ese cambio del sector transporte. Si te cambia el sector aeronáutico, vas a tener que formar gente que cambie ese sector aeronáutico. Hoy hablamos de medicina, hoy los médicos operan a través de un robot, hoy lo hacen en la clínica Chayo en Bogotá a través de algo que llama el Da Vinci. Entonces un médico ya no abre con un bisturí, sino lo hace un robot, pero él está detrás en un computador haciendo que eso que hace ese robot lo haga bien, ¿sí? Entonces yo creo que uno de los temas y de los grandes retos es la transformación cultural de las organizaciones para que las organizaciones puedan de alguna manera avanzar, y eso ha sido uno de los retos que Ariandina ha tenido que superar en todos los momentos, pero a través de esa superación que hemos hecho, de esa contextualización de transformación que hemos hecho en nuestra cultura, nos ha permitido ser mucho más flexibles y adaptativos y a ser muy vanguardistas en líneas que hoy hay universidades que les ha costado hacerlo. Entonces hemos logrado un espacio a través de eso, como en qué, virtualidad. Esta universidad es líder en virtualidad hoy en día, porque hace 10, 12 años hizo una apuesta a esa transformación en una educación mediada por tecnología. Al tema de internacionalización, esta universidad es líder hoy en internacionalización, porque le ha apostado a tener un modelo educativo colombiano que hoy sea un modelo que se replique a través de su expansión en América Latina. Ariandina hoy tiene una expansión en América Latina y lo hace muy bien, y eso ha sido uno de los retos que nos hemos llevado, porque este mundo pasa de ser local a global, entonces necesitamos ser mucho más globales, claro. Y eso requiere ser mucho más agresivos en los temas que tenemos que trabajar en ese sentido. Hemos trabajado mucho en el tema de repensar mucho la educación desde la individualización del estudiante. Ya no es un estudiante que hace parte de un grupo y yo formo de acuerdo al grupo, no, yo debo formar a una persona, a un individuo, y ese individuo tiene unas características propias de él que yo tengo que aprender a conocer para poderlo potenciar. Entonces la educación cambia de esa educación masiva a una educación individualizada. ¿Sí? Eso no significa que no puedas tener muchos estudiantes, lo que significa es que tienes que tener modelos que permitan individualizar y acompañar el proceso de formación para que ese proceso sea exitoso. Entonces tenemos ese tema que hemos hecho muy bien, nos ha permitido tener unas tasas de retención muy grandes y nos ha permitido unas apuestas de transformación país. Otro de los temas es educación región. Esta es una universidad que le ha apostado a la educación en la región. Entonces hoy le llega a mucha gente en muchos lugares del territorio nacional. Estamos hablando casi que el 85% de los municipios de este país hay un Ariandina. Entonces eso conlleva también un modelo de transformación de cómo debo llegar a esa gente que tienen brechas diferentes. No es la misma brecha que tienes en una persona que se ha formado en un colegio en Bogotá a la brecha que puede tener una persona que se ha formado en un colegio en el Vaupés. ¿Sí? Entonces tienes que aprender a contextualizarse a esa realidad de contexto territorial y poder aportar en ese crecimiento de esas personas que puedan responder al territorio y formar seres humanos que hagan que ese territorio se desarrolle, cosa que en el país no ha pasado porque el país tiene un desequilibrio del territorio. Entonces, en resumen, son algunos de los temas y aspectos donde ha habido una apuesta que ha tenido impactos positivos para la institución. Nos falta mucho. Claro, pero van muy bien. Ahí vamos. Bueno, a mí algo que me llamó personalmente mucho la atención es el modelo de la felicidad del área andina. Realmente es algo que yo no había escuchado, por lo menos aquí en Colombia. Cuéntanos un poco sobre eso. Sí, a ver, eso nace de la historia que les contaba al inicio de la charla, y es que tuve la posibilidad de hacer mi programa de maestría fuera del país, en una universidad jesuita que se llama la Universidad de Georgetown, que queda en Washington, D.C., y ahí tuve la posibilidad de tener un profesor en la escuela de business, que era la escuela a la cual correspondía a mi maestría, que era una maestría en administración, en management, y ese profesor en ese momento era un profesor de la Universidad de Pensilvania que estaba en intercambio con la Universidad de Georgetown, y en ese intercambio tuve la posibilidad de ser discípulo en un aula de clase de quien hoy se ha convertido en el padre de la psicología positiva en el mundo. Okay. Entonces, en eso estamos hablando del año 92. En ese año 92 ese hombre transformó mi vida y me enseñó lo que cambia cuando tú consigues a alguien
o te encuentras con alguien en la vida que te enseña algo que te va a transformar. Y él me enseñó, nos transmitió a todos los que, porque no fue solo a mí, a todos los que estábamos ahí sentados, tuvimos la posibilidad, y a muchos más que ha impactado, pero en este caso los que estábamos ahí, pues de poder tener esa mano que nos dio a nosotros una línea de vida que nos iba a permitir que nuestra vida tuviera un componente muy diferente. Entonces yo lo que aprendí de él, lo traje y lo empecé a madurar en mi experiencia educativa y empecé a aplicarlo en algunas otras instituciones antes de llegar a Ariandina, cosa que no fue fácil por el mismo tema cultural, pero cuando llego a Ariandina hace 17 años, empezamos a hablar del tema y empezamos a trabajarlo y tuve la posibilidad de desarrollarlo. Y hoy hemos llegado a un desarrollo tal del tema que ha hecho que el tema cultural de la universidad esté muy asociado al tema de felicidad, a la ética del buen vivir, y que hoy sea un tema que permee la institución. O sea, no es un tema de uno, es un tema de todos los estamentos de la universidad, y eso ha permitido que hoy seamos una comunidad que vive en el marco de un tema de positivismo, porque la felicidad es una ciencia, y es una ciencia que se enseña, se transmite a la gente y se le enseña a la gente a ser feliz. Algunos creen que es imposible, no, es totalmente viable hacer que la persona aprenda a ser feliz. A veces confundimos la felicidad con un momento de risa que no sobra, que la risa es una representación de esa felicidad, pero lo más importante de la felicidad es que nos enseña a tener una vida balanceada, una vida donde si tenemos altibajos podemos superar esos altibajos, que es a través de la resiliencia. Los colombianos de por sí somos muy resilientes. También una vida donde cuando las cosas tenemos que tomar decisiones, las tomemos en el marco de los valores, de la ética, de la transparencia. Nos enseña a tener una vida en familia, nos enseña a valorar la familia como elemento fundamental y núcleo fundamental del desarrollo del ser humano. Y nos ayuda a entender una serie de cosas y componentes que nos hacen que nuestra vida aprenda a que las cosas tienen un valor, y cuando las consigues debes procurar que esas cosas se mantengan de la mejor manera, y no una vida de goce sin disfrute. Es una vida con propósito, es una vida con hechos de satisfacción por los impactos generados. Entonces es una vida que te ayuda a tener ese reconocimiento de que soy una persona que me siento a gusto conmigo mismo, me siento a gusto y me siento bien. Hoy en educación eso es muy, Fabián, muy importante, porque el 60% de la población del mundo que va a una institución universitaria sufre de depresión y sufre de ansiedad. Entonces, un componente diferencial como lo es este, pues ayuda a ese equilibrio, y como lo que hacemos es individualizar la persona, al individualizar la persona y poderle inyectar esta energía positiva, pues esa persona va a tener unos elementos diferenciadores que le van a ayudar a que su vida sea una vida más llevadera, una vida, porque la vida es dura, y la vida no es fácil, pero si tú tienes los elementos con los cuales construir algo que tenga unos muros más contundentes, y que esa vida te dé mayor, digamos, desarrollo de sí mismo, pues eso va a tener para ti indudablemente un impacto positivo, y eso es lo que buscamos, una vida llena de cosas positivas. Excelente. Realmente este modelo de la felicidad me parece a nivel personal, como te menciono, muy importante y con mucha connotación. Bueno, quisiéramos saber también un poco cómo la universidad afrontó la pandemia del COVID-19. ¿Cómo fue para ustedes ese tiempo? Bueno, ahí el COVID fue difícil para todo el mundo, ¿no? O sea, eso es uno de los temas que creo que marca a la humanidad, ¿no? Porque cuando uno tiene la posibilidad en su recorrido de vida de decir, es que tuve que vivir un momento de la vida que no me marcó solo a mí, sino marcó a la humanidad entera. Pues eso tiene un componente de impacto muy grande, ¿no? Y la humanidad se vio impactada en el año 2020 por un tema que nunca esperábamos que fuera a ocurrir. Y fue un campanazo que nos dijo, mire, póngale pilas, porque es que esto es algo que empieza. Y si no cuidas lo que tienes, vas a tener esto de manera repetitiva. Entonces vino esa pandemia, y esa pandemia nos trajo confusión, nos trajo temas de incertidumbre. Ese mundo buca de los americanos, donde ellos le enseñan a sus oficiales en las fuerzas militares de que este es un mundo lleno de incertidumbre, pero yo tengo que luchar contra esas incertidumbres y salir adelante en ese mundo que no es fácil, que no es fácil de adivinar qué va a pasar, porque hoy en este mundo no sabes qué va a pasar ni siquiera mañana. Tenemos hoy guerras entre Ucrania y Rusia,
tenemos problemas en Venezuela, en nuestra frontera, tenemos problemas en nuestros propios gobiernos, tenemos mil circunstancias que nos llevan a tener un mundo lleno de muchas cosas de incertidumbre. Tenemos un mundo donde, aunque no lo creamos, y me amplío ahí un poco atándolo a esto, hoy tenemos gente que lidera el mundo a través de las tecnologías. ¿Verdad? Y donde puede pasar que mañana los gobiernos y las fronteras se pierdan y sean un tema más global, y entonces lo que prime sea quienes tengan el control de la información y los datos. Y hoy tenemos los datos en muchos lados donde no nos imaginamos qué está pasando con nosotros y qué control pueden tener mañana. Eso es un tema de incertidumbre grandísimo. Sí. Tú te pones a pensar, y esto es un ejemplo, simplemente como para citar algo, el señor Elmox, que maneja muchas cosas, hoy está manejando satélites en el espacio, hoy es una persona que es dueño de la información a través de uno de estos canales de las redes sociales, tiene acceso a mil cosas, y eso es control. Y cuando tienes el control de alguien que te puede controlar, pues el mundo cambia. Entonces hoy tenemos unas circunstancias que realmente nos llevan a reflexionar, que antes no las teníamos, que antes de la pandemia no nos las imaginábamos. Antes de la pandemia no hablábamos de inteligencia, había algo de inteligencia artificial, pero no hablábamos de lo que hoy vemos en inteligencia artificial, de lo que hoy encontramos, de lo que hay de desarrollo, de lo que puede llegar a ser, ¿sí? O sea, apenas es incipiente lo que esto puede llegar a tener. Entonces, aparecieron cosas nuevas, pudimos capitalizar temas nuevos, Ariandina pudo responder de una manera adecuada. ¿Por qué? Por la cultura, porque Ariandina se había flexibilizado en su cultura, porque los docentes manejaban diferentes metodologías de enseñanza, porque ya había contextualización de los docentes con la tecnología y sabían cómo mediar en una plataforma, y ya habían dictado todos el 100% clases en plataforma, manejaban una plataforma de internet de educación virtual, un LMS, y tenían conocimiento de muchas cosas que nos permitió que el switch de la luz el día 21 de marzo nosotros lo bajáramos y prendiéramos el otro automáticamente, y la gente pasara a un modelo educativo virtual, no remoto, porque es que la gran mayoría de universidades pasaban a un modelo remoto. Y remoto es que yo entraba a través de una plataforma Zoom, a un Teams, a un Meet, a una reunión sincrónica. Nosotros no hicimos eso. Nosotros entramos a una plataforma de LMS, a una educación virtual real. Por eso la educación estuvo muy mal calificada en la pandemia, porque lo que se dio fue un tema de respuesta inmediata, sin tener un modelo que pudiera permitir que eso tuviera un impacto, sino era solamente responder, y en muchos casos eso se desvirtuó. No estoy hablando de la generalidad, pero en algunos casos. Pero fueron pocas las que pudieron atender con un modelo pedagógico, con un modelo instruccional y con una base que permitiera indudablemente transmitir ese conocimiento, pero con impacto. Claro que sí. Bueno, ¿qué opinas respecto a la educación pública y a la educación privada? Bueno, Colombia, me voy a referir principalmente a educación superior, pues es un país que hay un modelo mixto. Colombia es un ejemplo en América Latina de esa mixtura. Muy pocos países tienen una mixtura como la tiene Colombia. En Colombia hablamos que el sistema casi que es 50-50, aunque hoy es 56 públicas, 44 de población en privadas, de casi 2.470.000 estudiantes aproximadamente que están en el sistema aproximadamente. Y eso significa que hay un mix, una mixtura de un sistema donde confluyen públicas y privadas. La educación pública es una educación que indudablemente en Colombia ha tenido un proceso muy importante. Hay universidades públicas con una calidad impresionante, con unos niveles de investigación y de innovación muy grandes. Las privadas han venido acompañando esos procesos, pero las privadas también han sido aliados en llevar educación de calidad a lugares donde la pública no llega. Entonces ha venido respondiendo de alguna manera en esa expansión, en esa cobertura, y han sido socios indudablemente de todo esto. En el caso colombiano, digamos, yo creo que lo que hemos hecho es un avance muy significativo, muy importante, de construcción colectiva de públicas y privadas en un sistema único de educación superior compartido por dos
por dos énfasis, como es el público y el privado, que hoy se complementan, que hoy se ayudan, que hoy trabajamos mancomunadamente y que trabajamos de manera colectiva, pero que eso no quiere decir que no hayamos llegado a la meta. Tenemos que trabajar mucho más, hay muchas más cosas que hacer, hay muchas más cosas donde mejorar, y para eso necesitamos que el gobierno nos siga ayudando, nos siga impulsando, nos siga generando esas sinergias, esas articulaciones, y hoy realmente pues es algo que necesitamos trabajar, y necesitamos que el gobierno se comprometa más, tanto con la educación pública como privada, para que eso indudablemente tenga el impacto que debe tener. Hoy lo que ocurre es que hay prevalece un tema de énfasis hacia lo público, y digamos que hay un tema donde se requiere que se reconozca fuertemente que el privado pues ha venido teniendo un impacto también muy importante, muy significativo, y que no podemos dejar perder lo que hemos construido, que ha sido muy positivo y que ha generado hoy los beneficios que hoy se generan. Una educación de calidad que tiene que todavía cumplir con una cobertura mayor, y que eso no se logra si no se hace en asocio entre ambos sectores. Claro que sí. Pues ya tocando el tema del gobierno, en estos temas de educación, ¿qué cosas consideras que podría hacer el gobierno en pro de la misma? Como qué estrategias o qué... El gobierno tiene que mirar un poco que el sistema está cambiando, que hoy no solo se habla de educación superior para el trabajo, hoy estamos hablando de programas de ciclo corto, donde la gente con una certificación está consiguiendo un trabajo, porque la educación en esa innovación, en esa transformación, más que innovación, transformación que se está surtiendo, es que ha llegado a descubrir que no es necesario un título para responder a una competencia o una habilidad. Necesitas, ya no importa, hay un dicho que dice, ya no importa dónde vengas, lo importante es qué sabes hacer. Y lo que sabes hacer es que te hace diferente a los demás. Y eso que te hace diferente a los demás es la cualificación específica que hace una persona para responder a un mundo laboral que requiere gente con unos énfasis específicos, no tan genéricos como eran antes. O sea, yo hoy me graduaba de abogado en mi época, y pues era abogado, y ese título me defendía toda la vida como abogado. Hoy no es suficiente tener un título de abogado. Hoy lo que tienes que hacer apenas te gradúes de abogado es entrar a un ciclo de formación continua a lo largo de la vida, que te permita estarte actualizando para responder a ese mundo dinámico que lleva, porque si no lo haces, pues no va a servir para nada el título. Entonces, hoy a veces el título no vale tanto como lo que puedas capitalizar de conocimiento, lo que puedas capitalizar en práctica, lo que puedas capitalizar en manejo de herramientas. Hoy hay necesidades específicas de mercados laborales específicos, hoy el mundo laboral está cambiando. Entonces, cuando hablamos de la IA, es un mundo que hoy requiere expertos en IA, y hoy requiere gente que maneje ciertos desarrollos tecnológicos, pero también requiere gente que sean buenos seres humanos, que sean excelentes seres humanos, porque es la manera también de que otros también sean motivados por otros, y que esos otros se motiven a hacer las cosas bien, a ver que la motivación es un elemento y un vehículo de transformación grandísimo para que la gente se amarren con pertinencia a algo y lo hagan con motivación. Cuando tú haces algo en lo cual no estás motivado, pues eso algo que vas a hacer va a ser malo. Mientras cuando tú lo haces motivado, cuando sientes que tu familia está bien, que tú tienes unas condiciones estables de vida, que aprendes a esa valoración que te enseña la felicidad y que puedes responder de una manera diferente, eso te va a generar una motivación inmensa, porque vas a tener una combinación perfecta entre el mundo laboral y profesional con el mundo personal. Hoy estamos desequilibrados, la pandemia nos enseñó eso, que habíamos perdido esa parte personal, familiar, y habíamos estado concentrados en ¿qué? Lo laboral, y lo otro pasó a segundo término. Ahorita lo que pudo rescatarse un poco es que tenemos que empezar a valorar esto que se estaba quedando atrás, para que haya un equilibrio de las dos cosas, y las dos cosas permitan que ese ser humano pueda tener una productividad y una eficiencia diferente, porque puede equilibrar dos cosas que hoy en día no tenían equilibradas. Y eso es lo que yo siempre digo, que es lo que nos ha llevado a una deshumanización que tenemos que volver a rescatar. Sí, es muy cierto. Bueno, digamos que los estudiantes a veces tienen dificultades para ingresar a las universidades. En el momento que ya logran ingresar, hay algunas causas principales de deserción. ¿Cuáles crees que son esas causas de que los estudiantes desierten de su ingreso a la universidad? Una definitiva es financiera. Estamos en un país en vía de desarrollo,
Para mucha gente la educación es costosa. Cuando tú dices son 2 millones y dices eso no es nada, sí, pero hay personas que es mucho. Entonces, la educación pública, como hablábamos, no alcanza a tener una cobertura más grande, es limitada. Nos hemos limitado también a que la educación se basa en el título de doctor, no porque sea médico, sino que aquí por costumbre todos somos doctores, y eso desconfiguró mucho temas donde yo puedo trabajar y abrir áreas de reconocimiento en otros niveles de formación que son los de ciclo corto. En el mundo hay lugares donde un plomero gana más que un abogado, ¿sí? O una persona experta en temas eléctricos gana más que un profesional. Eso está descompensado acá porque no hay un reconocimiento de los oficios. Entonces toca ver cómo rescatamos ese tema de oficios, porque al final vamos a requerir gente que sea experta en cosas que hoy no manejamos. Entonces creo que ahí viene toda una dinámica muy importante de construcción frente a todo este tema, donde las universidades tienen que abrirse unos espacios también para esa formación de ciclo corto, esa formación a lo largo de la vida, donde tenemos que estar a la vanguardia de los requerimientos de las empresas, de los diferentes sectores, para responder a ellos, para formar personas que tengan esa respuesta inmediata a estos temas, pero también, vuelvo e insisto, al fortalecimiento del humano, para que cada vez que egrese alguien sea una persona que tenga unas condiciones de integridad muy grandes, como decía Morán, que es uno de los grandes filósofos franceses que ha venido trabajando en el tema de la educación, y es que uno de los temas donde más nos pega es que tú gradúas gente en un país como Colombia y encuentras que los niveles de corrupción que encuentras en muchas cosas son altísimos, y tú de alguna manera tienes que buscar cómo eso no ocurra para que el país tenga un desarrollo equilibrado, para que el bienestar que queremos todos se dé y no sea un tema ficticio, una utopía, sino que sea una realidad. Yo no lo vemos tan fácil. Entonces ahí hay una serie de cosas donde estamos retados, donde tenemos que trabajar y donde tenemos que hacer indudablemente pinitos para cambiar y transformar de lo que hoy no tenemos. Claro que sí. Bueno, ya para ir finalizando la entrevista y agradeciendo tu tiempo, doctor José Valencia, ¿qué le puedes decir a las personas que sueñan con ingresar a la universidad? ¿Y es verdad que es solo para gente joven? No, eso es otro hito que ha cambiado. O sea, la educación superior venía como segmentada hacia un público joven, por eso siempre toman la referencia de que la población que entraría a una universidad está entre los 16 y los 21 años, y por eso cuando miran que hay una falta de cobertura, es la población que están midiendo en esa cobertura puede ser a 16, 25, porque ahí incluyen generaciones Z y M, que son centennials y millennials. Pero hoy la educación es multiedad, la educación es para todos. Y hoy todos tenemos que entrar a un ciclo de formación continua que nos actualice frente a muchas cosas que hoy van a cambiar. La OECD y el Foro Económico Mundial referencian constantemente muchas cosas alrededor de todo lo que tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible, pero también frente a todas estas dinámicas del mundo donde el empleo va a cambiar, y donde hablamos de la mismo Foro Económico Mundial dice que en el 2025, esperamos a ver qué es, van a desaparecer 85 millones de empleos en el mundo, pero van a aparecer 97 millones de empleos nuevos. ¿Y cuáles son esos empleos nuevos? Pues son relacionados con todos estos nuevos temas que se van dando, donde se van a requerir gente especializada. Antes tú cuando hablabas de mecánicos de carros eléctricos, sí. ¿sí? Hoy están las grandes empresas preocupadas por la formación, no de mecánicos que manejen motores diésel, sino cómo enseñan a mecánicos que son eléctricos, que manejan dispositivos eléctricos y que tienen que tener conceptos de programación, de desarrollo de software, porque hoy los carros vienen con chips, ¿sí? Entonces, hoy la transformación es grandísima. Hoy hablamos de conductores de Uber, cuando hablamos de conductores de Uber. Hoy hablamos de gente, de necesidades en las líneas de STEM, de formación en las líneas de STEM, en ingeniería, sobre todo que hay un déficit en la formación de ingeniería. Hoy hablamos de muchas herramientas y muchos elementos diferenciales, donde pilotos de drones, ¿sí? Que sirven para 1000 cosas. Entonces hay una serie de oficios que se van abriendo de acuerdo a cómo se va desarrollando cada sector, y de acuerdo a las necesidades que se van produciendo se van requiriendo nuevas personas con nuevas dimensiones que respondan a eso, y ya a las empresas no les importa el título, les importa cómo lo hace y si lo sabe hacer, y si maneja si maneja una plataforma, si maneja una herramienta, si maneja bien esa herramienta, y si es bueno como ser humano lo que tiene que hacer. Claro que sí.
Listo, doctor Valencia, pues muchas gracias por tu tiempo. No sé, algún mensaje que les quieras dejar a las personas del canal. No, Fabián, agradecerte por el espacio. Creo que hay muchos retos que tenemos de futuro. Esto, a veces yo me siento a analizar esto como rector de universidad. Y yo de pequeñito siempre he sido muy inquieto por la ciencia ficción. Me gusta mucho la ciencia ficción. Y yo leía un autor que se llama Isaac Asimov. Hoy leo uno que se llama Yuval Harari, que son visionarios del mundo en todos estos temas que uno cree que no van a ocurrir. Y la verdad que hoy me asusta, porque lo que yo veía como algo que era algo ficticio, hoy es realidad. Entonces yo me acuerdo que yo leía las tiras cómicas en los dominicales del periódico El Tiempo de Dick Tracy, y veía el reloj de Dick Tracy y ninguno de nosotros tenía el reloj de Dick Tracy ni existía. Y hoy los relojes de Dick Tracy lo tenemos todos, que es el Apple Watch o cualquier otro de estos relojes. Entonces hoy las gafas, las Pro, te hacen entrar en una realidad que ya es descomunal. Yo he tenido la posibilidad de probarlas y ya la verdad que siento uno que esto ya se fue a una línea muy diferente. Entonces yo sí creo que el mundo nos reta, no somos ajenos a ese reto, pero tenemos que cada vez potenciarnos más como seres humanos, trabajar más en esa humanidad y reconocernos como no como un individuo, sino reconocernos como una comunidad y ayudar a los demás, no solo ayudarnos a nosotros, sino buscar el bienestar común de todo el mundo, porque es necesario que todos estemos bien, no unos pocos. Eso es lo más importante. Claro, que sea una realidad. Doctor Valencia, muchas gracias. No, gracias a ti, Fabián, muy querido, gracias.